No hay dudas de que hacer televisión en vivo es arriesgado, ya que todo se está transmitiendo en tiempo real, y si pasa alguna cosa mal, no da para pedirle al editor que simplemente lo corte del vídeo. Esto empeoró todavía más con Internet, donde los deslices de la televisión quedan eternizados en vídeos virales, y será exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. Este reportero terminó siendo noticia por culpa de su propio pantalón. El bochorno ocurrió en 2014, durante la transmisión de un noticiero en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. El presentador Chris Lea estaba participando en un evento en vivo llamado Backyard Barbecue, cuando decidió retar a una animadora a hacer un salto especial. La estudiante, incluso con el tobillo lesionado, lo hizo buenísimo. Eso dejó al reportero emocionado y también un poco presionado a intentar hacer lo mismo. Antes de que él saltara, una compañera, fuera de cámara, todavía le advirtió que tuviera cuidado para no romperse el pantalón, pero no sirvió de nada. Sonny, I'm worried about your pants. Chris saltó, logró completar el movimiento, y en ese mismo instante se escuchó ese sonido clarísimo de rasgón. Las costuras del pantalón simplemente se abrieron en el aire y el micrófono captó todo. Enseguida, el público se echó a reír mientras él intentaba tapar el desastre con las manos. El momento se viralizó rápidamente, porque no había manera de verlo sin sentir vergüenza ajena. Fue uno de esos episodios que empiezan inocentes, con una broma, y terminan con el reportero intentando salirse del encuadre lo más rápido posible. Uno de los momentos más vergonzosos de la televisión brasileña ocurrió con Eric Jaquin durante las grabaciones del programa brasileño Pesadelo na Cozinha. El chef estaba visitando restaurantes de São Paulo, en Brasil, como siempre hace en el programa, cuando se topó con el establecimiento Pé de Fava. Ese episodio se hizo tan famoso que gente que nunca vio el programa ya conoce la frase "eres la vergüenza de la profesión", dicha por el propio chef en aquella ocasión. Todo empezó cuando Jaquin pidió ver el congelador. El dueño avisó que estaba limpio, pero el chef ni siquiera tuvo que acercarse para darse cuenta de que había algo muy mal ahí. El olor fuerte se apoderó del lugar y salió a la luz la improvisación del restaurante, con carnes descongeladas, verduras pasadas y hasta pollo dejado a temperatura ambiente, que todavía se iba a usar para preparar comida ese día. El momento más tenso llegó cuando el chef descubrió el motivo de que el congelador estuviera así. El dueño apagaba el equipo durante 12 horas, todas las noches, para ahorrar electricidad. Según él, era la única forma de cerrar el mes en positivo, solo que, en la práctica, eso dejaba toda la comida comprometida. Vi embaixo uma coisa horrível, mas aqui eu subi no inferno. Não, chefe. Você é vergonha na profissão! La vergüenza tomó proporciones tan grandes que el chef llegó a decir que eso ponía a los clientes en un riesgo serio. El ambiente del restaurante se vino abajo, hubo gente llorando, empleados discutiendo y clientes siendo expulsados del restaurante sin entender nada. Hasta hoy, ese episodio es recordado como una de las mayores vergüenzas de la televisión y también de la profesión. Durante Global Bici Morning News, un programa matinal de Vancouver, en Canadá, el presentador Steve Darling recibió a Emily Walker, directora de vinos del Four Seasons, para enseñar un truco elegante de abrir botellas de champán usando un sable. Ella intentaba mostrar cómo el proceso es simple cuando aciertas el punto correcto del cuello, por lo menos en teoría. En el primer intento, Emily hace el movimiento y golpea en el lugar indicado, pero en vez de que el corcho salga limpio, la presión explotó de una manera rara y ella terminó empapada en vivo. El estudio se quedó completamente en shock por un segundo, hasta que todo el mundo se echó a reír, incluso ella, todavía goteando. 1, 2. La situación ya habría sido suficiente para entrar en la lista, pero la vergüenza no terminó ahí. Deciden intentarlo otra vez, con Steve insistiendo en que ahora sí saldría bien. Emily ayuda al presentador a posicionar la botella, señalando la unión del vidrio, esta vez con todavía más cuidado, pero salió otro estallido mal, más champán volando, y la dupla completamente derrotada al aire, admitiendo que aquello se estaba convirtiendo en una clase de cómo no hacerlo. No hace falta ni decir que ese desastre de los dos se viralizó al instante, ¿no? El público empezó a comentar en redes, agradeciendo la risa matinal y diciendo que ese desastre inesperado había sido más divertido que cualquier demostración perfecta.
Otra que pasó por un buen apuro en vivo fue la periodista Alex Holley, de Good Day Philadelphia, en los Estados Unidos. Durante un corte rápido del informativo, ella creyó que estaba fuera del aire y terminó entrando en el ritmo de una canción que sonaba en el reportaje. El video cayó en internet y se viralizó de inmediato, todavía más por la forma en que ella se quedó avergonzada delante de los compañeros y, claro, de la cámara en vivo. La repercusión fue tan grande que, en vez de intentar esconderlo, Alex decidió abrazar el caos. Días después, volvió al programa completamente producida, prácticamente disfrazada de Beyoncé, la artista que la hizo bailar, y terminar haciéndose famosa originalmente. Esta vez lo hizo a propósito. Se puso a bailar sin miedo a pasar vergüenza. Los compañeros del estudio se sumaron, se rieron, siguieron los pasos y dejaron claro que lo estaban disfrutando. El segundo video también se viralizó, pero por otro motivo. Ahora era la propia Alex riéndose de la situación y mostrando que no se lo estaba tomando tan en serio. En poco tiempo, fans del programa y de la artista que inspiró el look empezaron a comentar, repostear y convertir ese fragmento en otro video memorable de internet. Durante una transmisión en vivo en el centro histórico de Bucarest, en Rumanía, la reportera del canal Observator estaba explicando las reglas que los rumanos tendrían que seguir en la víspera de la Pascua ortodoxa, cuando de repente algo al fondo llamó la atención de quien estaba mirando. Justo detrás de la periodista, un repartidor en bicicleta entró en el plano totalmente desequilibrado. Venía intentando esquivar las mesas de los bares, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera buscando el camino, o tal vez intentando llamar demasiado la atención delante del equipo de televisión. En pocos segundos, perdió por completo el control y se cayó al suelo, casi chocando contra una mesa donde algunas personas estaban almorzando. La reportera, concentrada en el tema del día, no se dio cuenta del ciclista. Siguió hablando como si nada hubiera pasado mientras el repartidor intentaba recomponerse. Por suerte, no se hizo daño. Se levantó rápido, agarró la bicicleta e incluso hizo una señal de pulgar arriba a la cámara, probablemente intentando salvar un poco la dignidad después de la caída. El video salió al aire el 30 de abril de 2021 y se viralizó poco después. En redes, mucha gente bromeó diciendo que el chico estaba presumiendo cuando perdió el equilibrio. Otros se quejaron de que ni siquiera debería estar pedaleando en un área solo para peatones. Hubo también quien notó que nadie de las mesas se movió para ayudar. Por lo menos, nadie salió herido, excepto, claro, el ego de este chico. Un programa de la República Dominicana, emitido por el canal Telemicro, terminó dejando a sus espectadores sin saber dónde meterse. La producción ya tenía fama de apostar por vestuarios muy llamativos para las participantes, pero ese día se pasaron. La repercusión fue grande, con mucha gente criticando a la dirección por intentar ganar audiencia de esa manera. Pero, aún así, el programa siguió al aire, cada vez más atrevido. Durante la grabación, un técnico del equipo simplemente empezó a meterse en medio de la escena. No era participación especial, no era un segmento del programa, nada. Aparecía cerca de las modelos, se reía, se quedaba dando vueltas como si fuera la hora del descanso. La gente en casa no entendía nada y los que estaban en el estudio se veían visiblemente incómodos. Uno de esos momentos en los que todo el mundo desea que la cámara corte ya. Según la propia presentadora del programa, no se estaba mostrando nada prohibido, pero se nota que hasta quienes estaban allí con ella estaban incómodos con la situación. Quieras o no, estos videos repercuten muchísimo y, incluso con las críticas, los productores probablemente van a seguir así, mientras las visualizaciones sigan altas. Un momento incómodo que quedó marcado en televisión ocurrió durante los Juegos de la Commonwealth de 2018 en Australia. El reportero de la BBC, Mike Bushell, estaba a punto de hablar con un grupo de nadadores del equipo de Inglaterra, con todos sentados en el borde de una pequeña piscina usada en las entrevistas del evento. Parecía que todo iba bien, todos estaban emocionados con la competición, pero el reportero decidió meterse en el agua para estar más cerca de los atletas. Incluso comentó que tenía que tener cuidado porque llevaba el equipo de audio sujeto a la ropa, solo que en cuanto puso el pie dentro de la piscina, salió mal. James Guy, congratulations. Oh, I didn't see the step. Sorry about that.
Bussell notó el primer escalón, pero no vio el segundo, y ahí se fue directo al fondo, con micrófono y todo. Los atletas se echaron a reír en el acto, mientras él intentaba equilibrarse y seguir con la entrevista como si nada hubiera pasado. Incluso explicó al aire que no había visto el escalón extra, todo avergonzado, mientras los de detrás de cámara se reían sin poder contenerse. El micrófono y el transmisor de audio dejaron de funcionar por culpa del agua. Por eso, el enlace tuvo que terminar antes de lo previsto. En The X Factor, en 2014, Mel B participaba como jurado junto a Louis Walsh, Cheryl y Simon Cowell. Estaban sentados en el sofá dando una entrevista rápida para la presentadora Sarah Jane Crawford, cuando la cosa se puso rara al aire. Durante la charla, Walsh le puso el brazo por detrás a la cantante y, poco a poco, la mano empezó a bajar, hasta que Mel notó el contacto y se vio claramente incómoda. Interrumpió la entrevista en el acto, se giró hacia él y preguntó por qué la estaba tocando de esa manera. Sarah Jane todavía intentó llevar la situación hacia lo profesional, pidiéndole que mantuviera las manos visibles. Mel se apartó en el sofá, reprendiéndolo por el comportamiento inapropiado, mientras Walsh intentaba minimizarlo, diciendo que solo estaba cuidándola, con una risa forzada. Pero no funcionó. El momento ocurrió durante una transmisión en vivo, pero aún así desapareció por un tiempo, solo que después volvió a aparecer en internet, generando un debate mucho mayor. Cuando el video volvió a circular, fans comentaron lo incómoda que era la situación, y organizaciones que combaten la violencia contra las mujeres criticaron el episodio. Eso reavivó discusiones sobre límites, consentimiento y el hecho de que mucha gente todavía trate este tipo de conducta como una broma. El fragmento muestra muy bien cómo, en la televisión en vivo, no se puede tapar nada, y más cuando alguien se pasa de la raya, aunque intente disimular, siempre va a existir un registro para recordar por qué eso nunca debería haber pasado. Durante una pausa comercial, en los Estados Unidos, el presentador Dan Thorne terminó siendo pillado por las cámaras, haciendo un bailecito inspirado en la canción Were They At Doe, mientras esperaba volver al aire. Era para ser solo un momento tonto de bastidores, pero bastó con que llegara a internet para convertirse en vergüenza ajena a escala nacional. El video muestra a Dan totalmente emocionado, entrando en el ritmo y gesticulando como si estuviera en una fiesta. Todo eso de traje, micrófono puesto y cara de que le da igual, pero la parte más vergonzosa quizá fue el hecho de que, a su lado, estaba la copresentadora Sara Piccioneri, intentando mantener una postura profesional. Ella revisaba notas, se arreglaba el pelo y simplemente fingía que Dan no estaba ahí mismo a su lado, bailando todo emocionado, solo. La diferencia de ambiente entre los dos era tan evidente que daba hasta vergüenza ajena. Cuando el material se filtró, publicado por el propio canal en internet, el contraste entre los dos fue el mayor motivo de burla, eclipsando incluso el bailecito del periodista. Él bailando como si no hubiera mañana, y ella mirando hacia abajo como si estuviera suplicando desaparecer. En pocas horas, el clip pasó de video interno a viral absoluto, con cientos de miles de visualizaciones. Y lo más curioso es que no estaba pasando nada grave. Era solo un periodista que se emocionó demasiado con una canción, y se olvidó de que trabaja en un estudio lleno de cámaras. Un pequeño descuido que terminó entrando en la lista de los momentos más vergonzosos ya captados en televisión. Parece que, en ese tipo de trabajo, hasta en el momento de descanso, durante los anuncios, no existe privacidad de verdad. No olvides suscribirte para ver más videos como este.